El director del Servicio de Rentas Internas dijo algo que a muchos les resultó insólito, y es que la crisis eléctrica no le ha pasado factura, no ha tenido una incidencia mayor en la situación económica. Desde su sector, desde el sector al que usted representa, ¿cómo toman estas declaraciones? ¿Es así, en realidad? La crisis eléctrica que tenemos ya más de 2 meses, ¿ha provocado o no ha provocado una incidencia directa en la situación económica de las industrias, de los comercios, en el país en general y en este caso en la ciudad de Guayaquil? Buenos días, bienvenido, le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. Hola, ¿qué tal? Buen día. Muchísimas gracias por esta invitación. A través suyo, saludo a todos los que escuchan a nivel nacional e internacional que lo siguen. Las cifras oficiales del Banco Central dicen que el sector industrial al que nosotros representamos ha tenido una caída de 3% en relación al año pasado y está cuantificada en 750 millones de dólares. Por nuestro lado, hemos hecho un ejercicio de estimación de pérdidas por hora de corte y lo hemos calculado entre 2,4 y 2,5 millones, es decir, 2,5 millones de dólares por hora de corte. Cuando se mira en función de los ingresos solamente, pues tal vez la base de comparación del SRI sea distinta, yo no puedo juzgar, pero recordemos que ha habido un incremento de IVA de 12 a 15%, ha habido incremento en la recaudación por parte del fisco por los temas de autorretención y ha habido una serie de elementos, por decirlo de alguna manera, que han generado ingresos este año que el gobierno o el SRI no los tenía contabilizados el año pasado. Por lo tanto, habría que ver exactamente las cifras a las que hace referencia el ley. Pero la realidad, por cifras oficiales, es lo que le acabo de decir: 750 millones de crecimiento de la actividad industrial en lo que va de este año. ¿Cómo está, señor Salvador? Buenos días. ¿Cuáles son los sectores dentro de los industriales que más golpeados están y que más pérdidas han experimentado? Hay sectores tremendamente sensibles a los cortes de energía porque son intensivos en el uso de la energía. Por ejemplo, el sector plástico. El sector plástico recibe una materia prima que la tiene que transformar con calor. No, no importa qué vaya a hacer, funda plástica, un envase para un producto lácteo, cualquiera que vaya a ser, tiene que ser transformado en base a calor. Y el calor lo obtiene a través de la energía que le provee, que en este caso no le provee por los cortes, el Estado. Entonces, ese es un sector claramente afectado. Otro que es intensivo en uso de energía es el sector del vidrio. Todo lo que usted ve que tiene una forma diferente de vidrio es porque ha sido transformado en función del calor. Y esos hornos y esos sistemas sopladores para darle forma a un envase de vidrio, pues requieren energía permanente de 24/7. El sector lácteo, por ejemplo, que tiene una cadena de frío tremendamente sensible para mantener los niveles de temperatura adecuados para que ese producto lácteo se convierta en un producto que mañana vayamos a consumir, que llegue donde tiene que venderse y que donde se vende esa tienda de barrio tenga el suficiente frío para que se mantenga con la calidad que nosotros los ecuatorianos vamos a consumir. Entonces, ese otro sector evidentemente afectado por los cortes de energía. Entonces, hay muchos sectores afectados en más o en menos. El sector cementero, por ejemplo, usa energía 24/7 y muchísima energía. Entonces, aquellos que están catalogados como AB1, que es un término que se menciona ahora, y AB2, y uno dice, pues, ¿qué es eso? ¿Cómo se come? ¿Cómo se entiende? Al final son los grandes consumidores del país, que puede ser una acerera, una cementera, una fábrica de vidrio muy grande como la que tenemos aquí en Guayaquil. En fin, esos grandes consumidores se ven afectados severamente con los cortes de energía. Y cuando uno visualiza esta cadena de producción, uno puede entender que desde el producto que sale del agro y que llega a una industria para ser transformada en lo que sea, un alimento balanceado para el camarón,
o una funda plástica para la exportación de banano, o un envase para un producto lácteo que vamos a consumir, pues todo ese producto que nace en el agro se ve afectado por los cortes de energía hasta que llega al consumidor final. ¿A través de cuál? El mecanismo mediante el cual la mayoría de los ecuatorianos accede a los productos que consumen son las tiendas de barrio. Y las tiendas de barrio también están siendo afectadas tremendamente por los cortes de luz. Y ellos, como usted comprenderá, no tienen la capacidad económica para comprar un generador que les permita mantener el frío que ellos requieren. Así que la afectación es múltiple. Yo creo que esta estimación solamente del sector industrial sería incorrecta porque la tenemos que ver como un Ujú. todo. El comercio vende productos que ha transformado la industria. La industria compra productos que se originan la gran mayoría en el agro. Entonces, la cadena de afectación es en todos los sectores. Usted acaba de decir que son 2.4 o 2.5 millones de dólares por hora de corte que pierde el sector industrial. El presidente de la República ha prometido que hasta el 20 de diciembre va a ser el último día de apagones. O sea, desde el 20, en teoría, se suspenderían definitivamente los apagones en el país. Y estaríamos a 3 días de cumplir 3 meses de racionamientos continuos en diferentes horarios, esta vez ya de 3 horas. Y el sector industrial precisamente no es uno de los que se beneficia de estas ofertas de subvencionarle, subsidiarle la factura de consumo de electricidad. Eso esto lo está dirigido para un cierto sector de la población. Hasta el 20 de diciembre, ¿tienen una estimación de a cuánto van a ascender las pérdidas en el sector industrial, más allá de esta cifra que tiene registrada el Banco Central? La verdad es que es muy difícil predecir nuevamente, pero si usted multiplica los 2.5 millones que yo le comenté al inicio y que usted ha recogido, pues calculemos contra el número de días que faltan. Sin embargo, ayer fuimos informados que hay una intención, voy a decirlo así, porque espero seriamente que la revean, que al sector de grandes consumidores llamados AB1 y AB2, es decir, las fábricas que le he mencionado, estos grandes consumidores de energía, a partir del día 20 les van a cortar completamente la energía por 15 días, es decir, hasta los primeros días del mes de enero, Ujú. porque aparentemente, según la información que ellos tienen, algunos de esas empresas que están catalogadas como estos consumidores grandes, AB1 o AB2, pues no han estado haciendo los ahorros que se habían comprometido a hacerlo y por lo tanto la decisión que están evaluando, y espero que no la tomen, es hacer un apagón industrial a estos grandes consumidores a partir del día 20. Entonces, comprenderá que eso a un sector tan importante como la industria lo tiene altamente preocupado. Estamos preparando toda la información para rebatir las premisas que el CENEL ha interpuesto para justificar una decisión de esta magnitud. Entendemos que hay un interés muy particular en privilegiar a la ciudadanía y para eso pues hay que, como dicen ellos, sacrificar algunos otros sectores. Pero las industrias son operadas por ciudadanos, ciudadanos que Ujú. tienen un trabajo y trabajo que lo ponen en riesgo si es que quieren hacer un apagón industrial durante 15 días. Entonces, este, el esfuerzo que estamos haciendo en este momento es contactando a estas industrias que están bajo esta denominación de grandes consumidores AB1 y AB2 para entender qué está pasando con su consumo, porque nosotros sabemos que hay empresas que han dado muchísimo más de lo que el propio sistema eléctrico les ha pedido, CENEL y las otras instituciones. Es decir, están impactados por algo que parece no ser lo correcto. Entonces, no sabemos si hay una desinformación, no sabemos si hay una pretensión muy particular o es la fórmula que han encontrado para que todos podamos
disfrutar de una Navidad, de un fin de año, digamos, todos los ciudadanos de a pie o el ciudadano común podamos disfrutar de una Navidad de fin de año sin los cortes anunciados. ¿No es cierto? Entonces, probablemente las sumas y las restas los han llevado a que una manera para lograr la provisión permanente de energía es esa, ¿no? Por otro lado, deben de estar evaluando si es que efectivamente aquellos que habían ofrecido, aquellas empresas, instalaciones y generadores que iban a estar listos en algún tiempo determinado, no lo están. Sabemos que hay retraso en la instalación de los equipos en Quevedo. Entonces, ¿será que todo eso está confluyendo para que el gobierno pueda encontrar una solución que le permita sostener su ofrecimiento de no más corte a partir del 20? Lo que sí le puedo decir es Ujú. que los ciudadanos van a tener un escenario, el sector empresarial, sobre todo el industrial de grandes consumidores, va a tener una Navidad completamente diferente si lo queremos poner en perspectiva. Y lo que nos evidencia esto es que la solución de no más corte está agarrada por un hilo. Y es natural porque depende de las lluvias, de los caudales y por ende también de las instalaciones de lo que se ha contratado, que se ha hecho un esfuerzo, sí, Ujú. importante por cierto, pero pues que tiene una serie de complejidades y que esas complejidades están afectando cumplir con los cronogramas de inicio de generación de energía. Ese impacto económico que ha tenido en el sector industrial se ha traducido en reducción de personal o cómo ha impactado esta crisis en lo laboral. ¿Qué han hecho ustedes como empresarios para también no solo sostener los niveles de producción, sino también y a la par preservar las plazas de empleo? Las cifras oficiales del INEC dicen que el desempleo en general, el empleo formal, ha bajado en 1% y ese mismo porcentaje se ha incrementado en el empleo no adecuado. ¿Ok? Para una empresa y sobre todo para una industria que tiene una serie de procesos y de requisitos que requiere de un programa de inducción muy especial, que incluye normas de seguridad industrial y salud ocupacional, que incluye toda una adecuación y aprendizaje de las buenas prácticas de manufactura. En fin, la industria es muy compleja para poder decir mañana un trabajador está listo para aportar, ¿cierto? No se diga si es una industria de exportación, pues los requisitos pueden ser iguales o mayores. Entonces, todos estos procesos son muy costosos. No solamente un proceso de encontrar la persona adecuada, sino que una vez que la contrata, tiene que prepararla, ¿no es cierto?, durante un tiempo importante para que recién cumplido ese proceso pueda empezar a producir. Y de ahí viene pues el proceso natural de la curva de aprendizaje de esa persona dentro del proceso industrial. Entonces, para el sector empresarial, para el sector industrial, es muy caro despedir. Es muy caro porque el proceso de selección y esto que le acabo de hablar de inducción y preparación y adecuación para que esté productivo, pues toma muchos recursos, no solamente tiempo, sino dinero. Entonces, el esfuerzo que hace el industrial es primero de preservar esas plazas de trabajo y hace todo su esfuerzo para adaptarse a las condiciones que el mercado o las condiciones del país, como digo, pues en este caso los cortes y los racionamientos les da, pero no es fácil y hay que sostener al máximo. Las cifras se empiezan a dar y en la medida en que se van recibiendo pues los impactos, las empresas van decidiendo, ¿no es cierto?, cuáles son las mejores medidas que pueden tomar para sostener el empleo. Porque hay una premisa básica que yo sí quisiera que todos la entendamos. No hay empresa, perdón, no hay empleo sostenible sin empresa sostenible. No hay empleo sostenible sin empresa sostenible. Entonces, hay que trabajar en pro de que las empresas, que son las que dan el empleo, tengan la capacidad de sostener el empleo y ojalá crear nuevas fuentes de empleo. Señor Salvador, si se convierte en realidad esta aparente estrategia que están analizando, esta intención de ojalá, como usted dice, que ojalá solo se quede en intención, un corte al sector AB1 y AB2
total de 15 días, ¿qué significa? ¿Cómo sobreviven estas industrias con un corte de 15 días? Es una pregunta muy difícil de contestar. Evidentemente, las industrias, lo decimos siempre, estamos empernados en el país. Significa que estamos aferrados al Ecuador. Significa que hemos sobrevivido gobiernos, terremotos, dictaduras, pandemias, etcétera. La industria es muy resiliente y va a encontrar fórmulas de sobrevivir, pero pretender que una decisión de esta naturaleza tenga impacto cero en la ciudadanía, en los empleos, en estas industrias, es muy difícil de creer. Ujú. ¿Ha conversado con otros representantes del sector empresarial en la ciudad de Guayaquil, del comercio? En el sector industrial estamos hablando de 750 millones de dólares las pérdidas hasta la fecha que usted señala. Pero ¿qué pasa en el sector comercial, por ejemplo? ¿Y qué pasa en otros sectores mucho más pequeños, como la pequeña y mediana empresa? Allí, ¿qué información le han proporcionado sus colegas? Mientras más pequeña la empresa, más grande la pérdida. Y está en relación a la capacidad económica que tenga la empresa para poder acceder a un generador de 3.000, 4.000 o 5.000 dólares, ¿cierto? Entonces, mi- esas empresas pequeñas tienen menos capacidad que lo que tiene una empresa grande para poder acceder a eso. Una empresa grande es muy probable que tenga más capacidad para acceder a una línea de crédito del banco que le permita comprar ese generador, que a una empresa, a una industria grande, le va a costar entre 20 y 50.000 dólares al menos, ¿cierto? Si, estoy hablando para las empresas medianas, eh, pero una empresa pequeña, mediana, es imposible. Yo le decía una tienda de barrio, ¿no? ¿Cómo me gasto 2.000, 3.000 dólares? No tengo la capacidad de ahorro que ellos tienen en su negocio, pues les da para vivir la familia y ahorrar un poquitín como para pagar los estudios de los chicos y eso, pero no les da para poder asumir eventualmente una compra de esa naturaleza. Entonces, a menor tamaño, mayor impacto. Esa sería la proporción. Es muy difícil cuantificar, le diría, y es algo que nos hemos cuestionado cómo lograr cuantificar, pero yo le explicaba a usted, Ujú. aquel productor de leche que tiene 5 vacas, ¿no es cierto? Y que su leche no la puede entregar porque quien se la va a comprar no le puede garantizar la cadena de frío y quien le va a recibir, la industria que va a transformar esa leche en alguna forma, pues va a ser muy exigente de que esa cadena de frío sea la adecuada, porque si no, usted, yo, nuestros hijos, nos vamos a ver afectados en la salud. Entonces, querer encontrar esos números exactos es tremendamente difícil, pero lo que quiero decir es que es un problema que nos afecta a todos y que todos tenemos que ser parte de la solución, Ujú. pero evidentemente es un problema que requiere soluciones estructurales y ojalá sostenibles. Por caso contrario, apenas cesen las lluvias, van a regresar estas noches oscuras. Ujú. Ujú. En el caso del sector industrial, el tema de las ventas y el consumo que el gobierno sostiene no ha decrecido. ¿Cómo se ha manejado? ¿Ustedes creen que la economía en realidad sí, a pesar de toda la crisis, ha podido mantenerse a flote? Las estimaciones de crecimiento anunciadas por el Banco Central del Producto Interno Bruto son menores al 1% para este año. Eso, si nosotros le restamos pues la inflación natural de este año y además el crecimiento natural de la población, en la práctica resulta ser un decrecimiento, ¿no es cierto?, en el efecto neto. Para el próximo año se está previendo un efecto rebote. ¿Por qué? Porque en este año, al haber este tan bajo crecimiento del Producto Interno Bruto, el próximo año, no teniendo los cortes que hemos tenido en este año, tanto a inicios como a finales de este 2024, entonces el 25 debería de tener efectos positivos y por lo tanto se prevé que el Producto Interno Bruto
crezca para el 2025 en aproximadamente 2%. Entonces, si lo vemos contra este año es casi el doble, ¿no? Entonces se prevé que podría ser mejor, pero siempre que estos cortes de energía pues no se repitan. Entonces, fin de año tiende a ser especial, sí, pero hay un problema, ¿no es cierto? Cuando se toma una decisión de esta naturaleza para generar este espacio para que las familias extiendan su feriado, tiene consecuencias en distintos sectores, unas Ujú, positivas en el sector turístico, sin lugar a dudas, que también genera alrededor de eso un entorno positivo, un consumo, una serie de cosas. Pero por otro lado, hay industrias que no deben y no pueden parar. Entonces, en el momento de que tienen que trabajar los días 2 y 3 de enero, pues van a tener que incurrir en en un gastos. doble salario para las personas que van a trabajar, porque hay que pagar el recargo, dado que el decreto claramente establece que es feriado obligatorio. Si hubiese sido una suspensión de la jornada, como lo fue en el mes de noviembre, y hubiese sido voluntario y recuperable, además recuperable para aquellos que no trabajan, es decir, si mi empresa por alguna razón decide acogerse y no trabajar, pues que pueda recuperar esas horas en el futuro. Pero si la empresa no puede parar, como en las que yo le mencionaba hace un momento, sobre todo el sector exportador, el sector lácteo, el sector, ¿no es cierto?, cementero, metalmecánico, y tiene que trabajar a su personal, va a tener que pagarle todo el recargo que la ley obliga para fines de semana y feriados. Entonces, eso es un costo adicional que las Ujú, industrias que trabajan van a tener que asumir. Yo creo que se podía haber encontrado un balance, ¿no es cierto?, ujú. dejando la opción para que las empresas que quieran, que deban y necesiten trabajar, lo sigan haciendo y que lo hagan sin necesidad de incurrir en un costo adicional.